presento muy brevemente. Mi nombre es Francisco José Jiménez García. Yo soy vocal, represento al Colegio de Economistas de Sevilla. Mi actividad profesional, soy economista y consultor y profesor universitario. Nada más sobre mí porque quizás os diría algo más relacionado con la ponencia y los ponentes que hoy nos acompañan. La ponencia que toca que veamos en este momento está relacionada con una visión de conjunto de lo que representa un poco el mercado inmobiliario en España. Para ello nos acompañan hoy dos personas expertas, conocedores amplios, y lo digo bien, en la amplitud y en la profundidad de lo que representa un poco este mercado inmobiliario que tenemos en España. Nos acompaña a mi izquierda Julián Salcedo Gómez. Bienvenido, Julián. Es doctor en Economía, graduado en Derecho y al tiempo es doctorando también en Derecho. Preside el Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid, y al tiempo viene un poco también en calidad del Colegio de Economistas de Sevilla, lo cual es grato también. También nos acompaña más a mi izquierda Mercedes Ciria Berzosa, que es decana de la sección provincial, economista también, consultora, y decana de la sección provincial de Soria del Colegio de Economistas de Madrid. Es CEO de una compañía que se llama Gestión 42, economista y consultora en calidad de ello ahí en esa compañía, además de profesora en la Universidad de Valladolid en áreas relacionadas con las finanzas y miembro del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid. Entonces, os traemos aquí hoy Julián Mercedes Julián, para que nos despejéis quizás un poco o nos contéis vuestra visión, opinión al respecto de cuál es la situación del mercado inmobiliario en España y cuáles son quizás las expectativas. Si os parece bien, yo os daría la palabra cuando Mercedes, Julián, así decidáis, Julián, Mercedes, así decidáis. También daría la palabra, una vez que ellos terminen un poco sus exposiciones, a todos o cualquiera de los asistentes podéis pedir la palabra en orden a poder aclarar cualquiera de las dudas que se pudieran ir suscitando a lo largo de la presentación. Así que yo, por mi parte, no tengo nada más que añadir, salvo agradecer de antemano de nuevo vuestra presencia aquí, y ahora el tiempo es vuestro. Gracias. Okay. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias al profesor Jiménez García por la presentación que ha hecho de nosotros. Muchas gracias también al Colegio de Economistas de Sevilla por habernos dado la oportunidad de representarle aquí, así como al Colegio de Madrid. Y muchas gracias a todos los que están asistiendo a esta sesión. Decir que veo algunos asientos vacíos y lo siento, se van a perder lo más interesante de la jornada, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bien, también, por supuesto, dar las gracias a los organizadores, en especial a Envisesa y al Ayuntamiento de Sevilla, ¿verdad? O sea, muchísimas gracias, Pedro, por invitarnos aquí. Bien, sin perder más tiempo, voy a empezar yo y, como ha dicho el profesor, luego daré entrada a Mercedes, a mi compañera Mercedes, y nos iremos alternando para dejar luego un espacio al final para sus preguntas, si hubiera, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿qué tengo que decir yo en primer lugar? Pues yo lo que diría en primer lugar es que estamos asistiendo a un cambio de ciclo que ya nadie discute en el sector inmobiliario, no solo en España, sino en el mundo. Insisto que ya es indiscutible, nadie puede discutirlo, porque efectivamente estamos viendo como en otros países, ahora me referiré a España, pues no me atrevo a decir que hayan atravesado o estén atravesando por de nuevo una burbuja inmobiliaria, pero si no lo están se le parece mucho. Es decir, me estoy refiriendo a Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos. Son muchos los países, además de lo que llamamos primer mundo, que o están en una burbuja, en una nueva burbuja, o están muy cerca. España, no. España, tenemos que decir con rotundidad que no está en una burbuja ni está cerca de estar. ¿Por qué
quiero decir esto en primer lugar, para sentar la posición. Claro, cuando se produjo la burbuja inmobiliaria de 2008, realmente se produjo, primero, el desencadenante fueron causas exógenas, es decir, la crisis financiera de la subprime, que provino de Estados Unidos, que rápidamente se extendió a todo el mundo y a nosotros nos tocó. Claro, nosotros teníamos lo nuestro, ¿eh? O sea, España estaba viviendo un momento dificilísimo, estábamos, todos ustedes lo recordarán, se decía que España producía en aquellos momentos, me voy a referir no a cuando estalla la crisis, sino al momento más, digamos, prominente del sector, del mercado, que fue el año 2006, y se decía que, es un número que tengo memorizado, ¿verdad? No tiene mérito, 855.561 viviendas, ¿verdad? Esto ya nos lo dice todo. Nuevas, quiero decir. Para que nos hagamos una idea, el año 2022 ha cerrado en el entorno de 120 o 125.000, es decir, una sexta parte de lo que se hizo en aquel momento, y todo el mundo decía que en España se producían nuevas viviendas en mayor número que sumando la de 3 países europeos, que eran Alemania, Francia y Reino Unido. Esto por sí solo nos lleva a la conclusión, o nos llevaría a la conclusión, de que aquello era una exageración, ¿vale? Lo era y tarde o temprano tenía que tener sus consecuencias. Es verdad que, como dicen los expertos en economía, y que saben hablar de burbujas, lo confirmará, espero, el profesor Jiménez, las burbujas no se sabe ni cuándo ni cómo se forman, ni tan siquiera que se han formado o se están formando, y solo se detecta que había una burbuja cuando estalla, ¿vale? Pues eso es lo que nos pasó. Advertía el Banco de España que estaba preocupado porque el mercado inmobiliario español tenía unos parámetros de gran preocupación, que los precios estaban muy disparados, que la deuda de las familias con el sector y por compras en el sector inmobiliario eran muy elevadas y que, en consecuencia, hizo numerosas advertencias a todos los actores del sector y, lamentablemente, no se le hizo caso. Claro, cuando estalla y se acabó. Pensarán ustedes que me estoy refiriendo al pasado, aunque no está tan lejos. ¿Y por qué me refiero al pasado? Porque, digamos, ver lo que ocurrió en el pasado nos puede dar una idea de lo que está ocurriendo en este momento y, lo que es más importante, lo que podrá ocurrir en el futuro, en el inmediato futuro, ¿no? Es verdad que todos coincidimos en que las dos crisis no tienen nada que ver. La crisis del 2008 fue una crisis exógena, financiera, del sector financiero, que se trasladó muy rápidamente a todos los países y unos se vieron más afectados que otros. Esta crisis es completamente diferente, está afectando a todo el mundo, pero está afectando en mayor medida a los que estamos sufriendo en el corazón de Europa, lo que está ocurriendo, básicamente, la guerra imprevista que se ha desatado en Ucrania, la invasión de Ucrania por Rusia, que con el consiguiente complejidad que se ha traducido sobre todo en Europa, ¿no? Crisis del petróleo, una inflación desbocada, dificultades en el suministro de materias primas, elevación y además desabastecimiento de los precios de las materias primas, todo lo que ustedes ya conocen porque leen todos los días en los medios de comunicación. Bueno, por tanto, insisto, yo creo que ya nadie discute, no solo en el sector, sino fuera del sector, en círculos económicos, que España y el mundo está asistiendo a un cambio de ciclo, no solo en el sector inmobiliario, pero especialmente, que son estas jornadas, en el sector inmobiliario. Pero yo me gustaría ir, y voy a ir, un paso más allá. No solo es un cambio de ciclo, me atrevo a decir que estamos en los inicios de lo que podríamos denominar un cambio de era. Cambio de era, saben ustedes que es mucho más profundo, podemos hablar de la era de la revolución industrial, de la revolución digital. Bueno, este cambio de era se caracteriza por dos circunstancias. Venimos de lo que yo denomino la era de la abundancia, dinero barato, abundancia de liquidez, etcétera, 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 y vamos directamente enfocados a lo que podríamos denominar una era de la austeridad. Austeridad derivada de los elevados costes que tienen las materias primas y otros productos, de los elevados, inflación, de la elevada inflación, pero todo eso combinado
con lo que la hace más peligrosa, ¿no? Que es con un crecimiento del PIB cercano a la recesión, ¿vale? Hasta hace muy poquito, y hace muy poquito era a finales, escasos 2 meses del año 2022, todo el mundo de los economistas decía que el mundo, desde luego Europa y algunos países de Europa, como Alemania, por ejemplo, iban a entrar en recesión. De hecho, les recuerdo a ustedes, recesión técnica. Les recuerdo a ustedes que Estados Unidos, en el cuarto trimestre del 2022, entró en recesión técnica porque efectivamente su crecimiento durante 2 trimestres consecutivos, que es lo que determina recesión técnica, fue negativa. Bueno, pues eso que ocurrió en Estados Unidos, traducido a Europa, por ejemplo, Alemania, me voy a referir a ella, con un crecimiento virtualmente cero, del 0,1%, pues auguraba un escenario de recesión. En Europa, básicamente, de los países que actúan como locomotora, que es el caso de Alemania. Hoy, escasos 2 meses después, parece que hay un consenso generalizado de que ya la recesión está un poco más lejos. Es decir, personalmente, si ustedes me preguntan, yo diría que muy poco han cambiado las circunstancias, pero sin embargo lo vemos de otra manera y ya parece que la recesión la tenemos mucho más lejos, hasta el punto de que no se va a producir. Hablo en el mundo y en Europa. En España nunca hemos pensado en que pudiéramos entrar en recesión en el año 2023, precisamente porque somos el país de la Unión que más está creciendo. Cerramos el año pasado con un 5,5%, que si nos lo hubieran dicho el día 20 de diciembre no lo hubiéramos creído ninguno. Yo casi sigo sin creérmelo, ¿verdad? Pero bueno, es el dato oficial. Un 5,5%, venimos de un 5% de crecimiento en el año 2022 y es verdad que el crecimiento previsto para 2023 es muy exiguo. Aunque el Gobierno ha planteado el 2,7%, la mayoría de organismos nacionales e internacionales coincidieron en que estaría más cercano al 1 o 1,5%. Ahora también se han revisado previsiones y ya todo el mundo habla que, bueno, el 1,5% es bastante factible de alcanzar. Claro, piensen ustedes que venir de un 5 y 5,5% y pasar al 1,5%, pues digamos es una caída, una contracción muy significativa. Bueno, ¿en qué medida todas estas circunstancias de las que he hablado, inflación, guerra, incremento de materias primas, afectan al sector inmobiliario? Pues le afectan de manera absoluta, tremenda. Claro, me he comido, o no me he referido a otro factor añadido que ha tenido lugar también allá por el último trimestre de 2022, la subida de los tipos de interés. ¿Vale? Si a todo el escenario que he diseñado antes le colgamos uno más, que es la subida de los tipos de interés, la que ha llegado y la que nos llega, la que nos falta. Es decir, saben ustedes que cerramos el mes de enero, si no recuerdo mal, en el 3,33% de Euribor, siendo el tipo de referencia a ese mes, en enero, del Banco Central Europeo, el 3%. Es decir, que el Euribor que se maneja en el mercado, el Euribor a un año, ya superaba a la tasa oficial del 3% del Banco Central. Bueno, no mucho, pero lo superaba. Claro, oiga, pero es que Estados Unidos en aquel momento estaba en el 4%, ya estaba por encima de nosotros. Hasta China estaba por encima de nosotros y eso que mantiene una política de tipos bajos. Y como todos sabemos, todas estas circunstancias, pero especialmente los tipos de interés, son determinantes para afectar de forma negativa al sector inmobiliario y más en particular al que se refieren las jornadas de hoy, que es la vivienda, al que ya desde ese momento me voy a referir en exclusiva, ¿no? Por tanto, se dan todas las circunstancias para que todos los actores del sector inmobiliario, los analistas, los estudiosos, los académicos, estemos preocupados y, repito, y tampoco nadie discute que va a haber un parón, no que se va a derrumbar, pero sí un parón significativo en la actividad de viviendas en el año 2023. ¿A qué me refiero con parón? Hay que concretarlo. Bueno, el año 2022 cerró con 650.000 viviendas vendidas. Números redondos, esta es la cifra oficial del Instituto Nacional de Estadística. Muchas más que en el año 2021 y muchas menos que en el año 2023. Hoy se asume que todas estas circunstancias van a deteriorar el sector inmobiliario
en el entorno del 15 al 20%. El 15 al 20% de 650.000 números redondos es una cifra que está entre 100 y 150.000. Por tanto, es bastante probable que de unas operaciones, una actividad de 650.000 viviendas año 2022, caigamos a 500, 550.000 en el año 2023. Y no es una mala cifra. Si ustedes analizan y conocen además la evolución de los últimos años, después, inmediatamente antes de la pandemia, 2019, e inmediatamente después, 2021, la cifra de viviendas, de actividad entre nuevas y usadas en esos años 2019-2021, se situó en el entorno de 500, 525.000 viviendas. Por lo tanto, tenemos que considerar que lo que ha ocurrido en el año 2022 es algo extraordinario. Podemos analizar, y si nos da tiempo lo haremos, por qué se ha producido esta situación extraordinaria, pero es extraordinaria. Nadie pensaba que en 2022 alcanzáramos 650.000 viviendas y las hemos alcanzado. Y vamos a una senda más modesta de 500, 550.000 viviendas en el año 2023, que, repito, es una cifra muy importante si tenemos en cuenta todas estas circunstancias que influyen directamente sobre el mundo inmobiliario, ¿no? Entonces, insisto, el primero, cambio de ciclo, cambio de era, unas circunstancias que están aquí y que se van a mantener por un largo tiempo. Quiero recordarles a ustedes que allá por el mes de abril, al poco de estallar la guerra en Ucrania, en concreto nuestra ministra de Economía aventuró que la inflación, la tasa de inflación era coyuntural, incluso apuntó como comprobación de ello el que ya en abril se había invertido la tendencia del mes de marzo y ya empezaba a caer la inflación. Nada más lejos de la realidad. Ya han visto ustedes que siguió creciendo hasta unas cifras prácticamente imparables, ¿no? Claro, ¿qué hacen los gobiernos en el mundo y en concreto, o qué pueden hacer la Unión Europea, el Banco Central Europeo, cuyo objetivo precisamente, el único, fundamental, objetivo principal, objetivo del Banco Central Europeo es mantener la inflación en una senda del 2%, lo que dicen las teorías clásicas, y es subir los tipos de interés para enfriar la economía. Enfriando la economía conseguiremos doblegar la inflación y una vez doblegada la inflación pensaremos en crecer. Bueno, pues esto que está haciendo el Banco Central Europeo y otros organismos, otros países como Estados Unidos, la Reserva Federal, y repito, y también el Reino Unido, etcétera, pues claro, están consiguiendo su objetivo. En definitiva, están consiguiendo el objetivo que perseguían, frenar la economía. Si se frena la economía, se frena casi todo, y una de las cosas que naturalmente se frenan es el consumo privado, el consumo público afortunadamente no, porque digamos se está inyectando mucho dinero, pero se frena también la inversión privada fundamentalmente, y una de las inversiones privadas de los particulares, digamos la más utilizada por los particulares, por los ciudadanos españoles, es la inversión en vivienda. Por tanto, todo esto no ha hecho más que dibujar un escenario que todos deberíamos de conocer. Negarlo es negar la evidencia y no nos conduce a nada. Solamente si somos capaces de efectuar un diagnóstico acertado de la situación, podemos diseñar, o los poderes públicos, y los poderes públicos en lo que les compete, de crear las condiciones para el mercado, y los privados para decidir acerca de sus inversiones, solo con ese diagnóstico acertado podemos pensar en introducir ciertas medidas o adoptar decisiones, como digo, de inversión o de desinversión adecuadas a la situación. Si nos tapamos los ojos y no queremos ver la situación real, si queremos ponerle parches, pues muy bien, es legítimo, cada uno haga lo que quiera, pero no nos conduce a nada. Yo casi como una primera introducción, si les parece, me paro aquí y le doy la palabra a mi compañera Mercedes. Muchas gracias, Julián. Bueno, buenos días a todos, a todas, bienvenidos. Quiero agradecer, soy Mercedes Ciria Berzosa, quiero agradecer, pues, evidentemente, a Envesivesa la invitación, al Ayuntamiento de Sevilla, evidentísimamente al Colegio de Economistas de Sevilla, que nos ha permitido estar hoy aquí y poder disfrutar de esta sesión. Tengo una pequeña presentación. Simplemente yo soy decana del Colegio de Economistas de Soria.
Entonces, bueno, pues tenemos un pequeño vínculo en común, que es Antonio Machado. Aquí creció, en un patio de Sevilla, y allí encontró el amor. Por el camino escribió algo que nos viene muy bien en esta jornada. Hoy es siempre todavía. Estamos en un momento en el que Julián ha hecho una valoración, por el tiempo que tenemos, muy rápida, pero muy adecuada y correcta sobre lo que es la situación macroeconómica. Nosotros en el sector inmobiliario tenemos que pensar también en la parte microeconómica. Yo hoy he querido hacer una pequeña reflexión sobre, en esta primera parte, sobre algo que me compete, puesto que vengo de una zona que todos conocerán o que algunos habréis escuchado, que tenemos un problema con la demografía. Tenemos un serio problema demográfico. Esta mañana hemos estado escuchando y hablando sobre lo que es la ciudad de Sevilla, pero nos compete, en mi caso, hablar del mercado inmobiliario, en nuestro caso, en el mercado inmobiliario global en España, ¿no? A nivel nacional. Por lo tanto, hoy es siempre todavía, es decir, tenemos todavía oportunidades de ver los retos que tenemos a futuro y de poder avanzar en ellos. Bueno, soy miembro del Foro de Economistas Inmobiliarios y por eso le agradezco a Julián la invitación que me hizo para poder estar aquí con ustedes. Tenemos estos retos, tenemos una serie de tendencias sociales y evidentemente del propio sector que analizaré después. Los retos sociales me he centrado en un poco lo que quiero comentarles es, tenemos las grandes urbes, las ciudades que acogen muchísimos problemas con la vivienda, como hemos visto, los barrios que hemos escuchado aquí, a veces realidades que no conocemos los que venimos de otras zonas y nos interesa entender y escuchar. Pero hay otro 95, 90 y tantos % de la demografía española que son pues esas periferias, esos pueblos más pequeños, esas zonas rururbanas, ¿no? Que están un término medio entre urbanas y rurales. Y por supuesto las zonas rurales, que en una comunidad autónoma como es la suya o como es la nuestra, con una extensión demográfica, de kilómetros y demográficamente dispersa, pues genera problemas y evidentemente en cuestiones como son el mercado inmobiliario tenemos que atajarlas y tenerlas en cuenta. En estas zonas periféricas, urbanas y sobre todo las rurales, pues nos encontramos diferentes tipologías de viviendas, diferentes situaciones. No es el mismo concepto y las mismas necesidades las que tenemos en un centro de Madrid, donde pues a veces yo me pregunto, ¿es sano vivir en un piso de 16 metros cuadrados? ¿Es sano a nivel físico y mental? Hay que plantearse qué está sucediendo con nuestra sociedad económicamente, es el reto a futuro que también tenemos. A veces bromeo, mi cocina es más grande que muchos de los pisos que he visto en Madrid. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que tenemos un patrón social y de clientela en el sector inmobiliario de necesidades distintas de unas zonas a otras. Por lo tanto, tenemos que plantearnos desde el punto de vista de todos los profesionales que se encuentran en este foro cómo podemos acercarnos más a esas necesidades que tienen esas personas. Tendremos que analizarlas, tendremos que distinguirlas. Otro de los planteamientos que hoy trabajo, que quiero introducir aquí porque tenemos muy poco tiempo y los retos económicos son muy amplios, es la pirámide poblacional. En la pirámide poblacional me voy a centrar en los más jóvenes y las personas senior, aquellos que ya están en la etapa de retiro, ¿no? Y que buscan un concepto distinto de vivienda. ¿Por qué? Porque son los que en un momento dado a veces también se dirigen a esas zonas rurales o rururbanas, ¿no? Que tienen ese mix interesante para nosotros. ¿Qué es lo que sucede con los más jóvenes? He elegido estos dos tramos de pirámide poblacional porque, como bien decía mi compañero Julián, estamos en un cambio, pero también estamos ahora mismo en un cambio de paradigma. Creo que los jóvenes, yo doy clases también en la universidad y entonces muchas veces se lo digo, habéis nacido en el siglo XXI. Bueno, a veces bromeo. Ayer les dije, bueno, como tengo 29 años, estoy también en una debacle personal. No tengo 29, evidentemente. Pero hay que acercarnos a ese cambio de paradigma en el que están inmersos. ¿Por qué? Porque han nacido en el siglo XXI, porque, como decíamos, nosotros hemos vivido una etapa de abundancia que ellos ven de una manera completamente distinta y diametralmente opuesta a la nuestra.
¿Qué es lo que sucede con los más jóvenes? Pues el uso de la vivienda, tenemos que tener en cuenta que hay un cambio en sus necesidades. Hay muchas personas que viven solas, hay muchas situaciones en las que ya no se plantean o no, bueno, ¿vale? no nos planteamos un crecimiento familiar, un tema de natalidad. Por lo tanto, tenemos que analizar qué necesidades tienen. Hacen co-living, trabajan y utilizamos el mismo espacio para trabajar, el mismo espacio para vivir. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de salir fuera de la caja y entender esa diferenciación en esa vivienda, ¿no? Yo siempre, a veces comento, hay mucha gente que no necesita un piso de habitación, salón, dormitorio y 3 habitaciones. No, nos encontramos con nuevas situaciones sociales que requieren, evidentemente, un esfuerzo por nuestra parte. El mercado de trabajo para ellos es completamente distinto. Es decir, ese concepto de vivir en un sitio, trabajar durante años en la misma empresa, ahora mismo es totalmente líquido. Entonces, para ellos, y para muchos que nos movemos en esa línea roja, el tener una vivienda en una determinada ciudad muy cerca de mi trabajo no es su objetivo. Su objetivo es distinto. Por lo tanto, ese concepto del alquiler, ¿no? el término entre propiedad o bien ser arrendadores es totalmente también un paso adelante que en nuestra sociedad española cuesta. Ayer pregunté en la universidad qué preferían, comprar o alquilar. Me echaron por tierra esto, ¿vale? Estoy en una clase de dirección financiera y me dijeron comprar, comprar, comprar. O sea, todavía tienen ese concepto. Y yo les preguntaba, ¿pero vuestros padres tienen una vivienda? ¿Esperáis heredarla? ¿Tienen una o dos? Entonces, bueno, pues fue sorprendente, porque algunos, los que somos hijos únicos, pues aunque ya tengamos vivienda, sabemos y somos conscientes de que esa etapa de abundancia que hemos vivido y de compra de vivienda y nos va a afectar. Tenemos una situación complicada, ¿no? Tiene una situación complicada a nivel social por la fuga de talento. Entonces, el brain drain, la lluvia, ¿vale? la fuga de talento, tenemos que tenerla en cuenta y tenemos que ser conscientes de que ese cambio social puede afectar evidentemente al mercado inmobiliario. Las familias versus núcleos de convivencia totalmente distintos. El alquiler de habitaciones, que está también subiendo el precio brutalmente, vivir solos, vivir con un núcleo totalmente distinto. Y la tasa de natalidad que mencionaba. Bueno, ese cambio de paradigma también afecta a la otra parte de la pirámide poblacional. Me he centrado en estas dos por ampliar, por no ampliar más otras cuestiones. El uso de la vivienda por las personas senior lo vemos en el medio rural, como muchas personas que deciden ya su momento de retiro, de descanso, después de años de trabajo, optan por vivir en zonas rurales, evidentemente. Tenemos muchísimas ventajas. Aquí tengo que vender mi libro. Tenemos una serie de ventajas y buscan esa tranquilidad, ese reposo, ese contacto con la naturaleza, ese poder salir a pasear mis 10 kilómetros sin que nadie me moleste, igual incluso hasta que nadie me hable porque no me encuentro con nadie. Es una de las ventajas que tenemos con nuestra situación poblacional. Pero tienen unas necesidades también distintas. Hay muchas personas que ya se están planteando el cómo puedo vivir más tiempo en mi casa sin tener que depender de otras, ¿vale? De una residencia, ¿no? Vivir el mayor tiempo posible en mi hogar. Un tema de salud, como decía, y de permanencia en ese hogar. Son nuevos núcleos de convivencia, el teletrabajo, vivir solos, las situaciones de mayor o menor dependencia por parte de las personas a las que luego vamos a vender esas viviendas, tenemos que tenerlas en cuenta. Así que cierro un poco esta parte. El ámbito rural es la palanca necesaria para la situación demográfica que vivimos. Que no sea esa seta venenosa, sino que las previsiones que ahora mismo tiene el INE son bastante desfavorables para determinadas zonas. En Castilla y León perdemos creo que 1 millón de habitantes en los próximos 20-30 años, Andalucía también. Entonces tenemos que revertir esta posición demográfica. Te dejo, Julián, que continúes. Gracias, Mercedes, Julián, por vuestra intervención. Destacaría, y agradecido por ello, el análisis macro que inicialmente habéis planteado y después un poco
quizás el aterrizaje en el sector concreto, en el sector inmobiliario, que es el que nos ocupa en la charla de hoy, ¿no? Yo desde mi perspectiva, y decía Julián, creo que con todo acierto, este cambio más que de ciclo, cambio de era, me interesaría, hay tres cuestiones que considero relevantes y que me gustaría de alguna manera un poco en la medida de lo posible invitar también a todas las personas asistentes a participar con cuestiones relacionadas con ellas. Primero, conocer vuestra opinión en relación con este cambio de era en el que nos encontramos. En realidad, ¿cuál es la visión que tenéis como expertos en el ámbito inmobiliario español? Quizás este es el detalle. Que se pueda desarrollar precisamente un poco el sector inmobiliario teniendo en cuenta estos cambios de era. Hablamos de catarsis, es decir, de transformaciones en todos los sentidos. Hablabas de los universitarios. Yo soy profesor universitario desde hace ya muchos años, cada año un año más. Este tipo de cosas están asociadas al tiempo. Y si os puedo decir que en mis clases los estudiantes ya no toman notas con papel y bolígrafo. Es decir, que esto se ha transformado. Esto es una cosa que he ido apreciando a lo largo de los años y es verdad que esta transformación es obvia. Todo el mundo tiene una laptop, todo el mundo tiene un PDA, todo el mundo tiene una pantalla digital inteligente que hace cosas que los que venimos un poco del modelo de acudíamos a clases en el modelo absolutamente tradicional, pues nos empezó a sorprender algún tiempo. A día de hoy está totalmente estandarizado. Lo extraño sería encontrar a alguien tomando notas utilizando un bolígrafo y un papel. Entonces, mi primera cuestión sería, en una reflexión, ¿cuál sería la vuestra en este sentido de transformación? ¿Cómo veis que se deba transformar el sector inmobiliario? En segundo lugar, me interesaría conocer, y has hablado, creo que con acierto, Julián, sobre cuál es la situación financiera. Sabéis que el desarrollo de cualquier sector económico, en este caso el sector inmobiliario, es absolutamente dependiente, no diría solo de la situación financiera, sino de la situación del sector financiero, que sabéis que de alguna manera un poco el crecimiento va aparejado, para bien y para mal. Ya lo comentabais también un poco haciendo referencias a la crisis financiera que nos azotó tan fuertemente años atrás, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco la opinión en esta transformación? ¿Cuál es la opinión que tenéis con respecto al sector financiero? Sin perder de vista que en el año 2009 en este país teníamos 47 entidades financieras y hoy no sé si quedan 12 o 13 y no sé si dentro de 3 años quedarán 4. Esto tampoco lo sé. Pero bueno, creo que la respuesta a mi pregunta posiblemente no hará falta esperar demasiado tiempo para que eso ocurra y además sea más o menos cierta. O sea que iremos un poco en ese camino. Y en tercer lugar, también una pregunta asociada a todos estos cambios. ¿Qué opinión tenéis sobre el mundo de la transformación digital, la tecnología que se ha instalado en nuestras vidas de una manera absolutamente imparable? La tecnología es como el oxígeno. La necesitamos para respirar y deambular cada día. ¿Cómo veis que de alguna manera un poco impacta o en qué medida hace que esta transformación se esté produciendo, acelere y de alguna manera un poco conduzca a alguna otra dirección? Os dejo eso encima de la mesa y ahí lo lleváis, ¿no? Gracias. Bueno, vamos a ver. Efectivamente, yo he intentado hacer un diseño de dónde venimos, que en realidad nos ha traído a dónde estamos, y la segunda parte es la conclusión, a dónde vamos, ¿no? ¿Qué es lo que nos espera, ¿no? Y de paso respondo también al profesor. Vamos a ver, en primer lugar, yo he asistido con interés a la mesa que nos ha precedido, en la que han estado el director general del Ministerio, del MITMA, la consejera, etcétera, ¿no? Y claro, me sirve para apoyarme en ello, ¿no? En mi respuesta. Primero, el director general se ha referido a los cambios que se están, y más aún que se tienen que producir en el sector de la construcción. ¿De acuerdo? No lo ha dicho exactamente, no ha utilizado esta palabra, pero todos sabemos a qué se refería. Se refería a la industrialización de las viviendas. No hay otra. Es decir, la primera transformación
Insisto que yo, más que hablar del sector inmobiliario, puesto que las jornadas van a Global Housing, por tanto a la vivienda, me voy a centrar en la vivienda. Podría ser extensivo a otros, pero me centro en la vivienda, a otros sectores. Vamos a ver. La primera transformación que tiene que cambiar, no me atrevo a decir revolucionar, el sector residencial inmobiliario español es el que se deriva de la construcción industrializada. No me estoy refiriendo a lo que había hasta ahora. Sabemos que hay fachadas industrializadas, sabemos que se instalan baños industrializados, sabemos que se ponen cocinas industrializadas. Eso no es nada, es una pequeña parte. Estamos hablando, o yo me estoy refiriendo, a la industrialización integral de la construcción de las viviendas. ¿Por qué? Porque, digamos, pasar del concepto sector, actividad, al concepto industria, el cambio es sustancial. Los que nos movemos en el mundo de la consultoría o en el mundo de la formación o los economistas, sabemos que una industria se caracteriza por varias cosas. En primer lugar, estandarización de los procesos. En segundo lugar, fallos muy reducidos, una tasa de errores muy reducida, virtualmente próxima a cero. Y, por supuesto, en función del volumen, también conseguir economías de escala y que salga mucho más barato. Claro, a todo esto, que es clásico en cualquier actividad industrial, en el caso nuestro de las viviendas, del sector inmobiliario residencial, hay que añadirle una más, el plazo, el tiempo, que es determinante para nosotros. O sea, ¿cuánto se tarda en fabricar un coche? Muy poquito. ¿Cuánto se tarda en fabricar una lavadora? Pues muy poquito. ¿Cuánto se tarda en fabricar una vivienda? Entre 15 y 18 meses. ¿Vale? Esta es la realidad, pero se puede acortar significativamente ese plazo. Acortar significativamente ese plazo por la vía de la industrialización conlleva muchas ventajas. El profesor hablaba de la financiación. Claro, todos sabemos que una inversión como es la construcción de un edificio de 100 viviendas determina una inversión muy notable, ya sea con fondos propios o con recursos ajenos. Y me da igual si es con recursos propios o ajenos. Eso, digamos, hay que financiarlo y tiene un coste. Coste implícito, coste explícito. Claro, el coste, por tanto, los intereses que va a devengar la inversión capital utilizado en esa inversión, cuanto más largo sea el periodo de la inversión, más van a subir los intereses y, por tanto, más tiempo se tardará en recuperar la inversión. Por tanto, a todo lo que es común a la industria en general, se añade una circunstancia especial a la industria inmobiliaria residencial, que es el plazo. El plazo, todos los que estamos aquí sabemos perfectamente que me he referido también errores cero. Claro, ¿qué es lo que pasa con las promociones de viviendas cuando se entregan? Que el número de repasos, lo que llamamos repasos en el sector, son numerosísimos. O sea, desde que terminas y esto está listo para entregar. Sí, pero cuando llega el usuario final, empieza con la lista de repasos y hace una lista de 43. Esa lista de repasos, primero, da una imagen deplorable a quien ha terminado esa vivienda. Segundo, predispone en contra al usuario, pero es que además cuesta un montón de dinero hacer el repaso. Repasar algo que ya se ha hecho no solo requiere tiempo, sino que supone incurrir en un coste muy importante. Por tanto, uno, industrialización. Pero industrialización integral. Quiero decir aquí algo, habida cuenta que estamos en Andalucía, que la Junta de Andalucía hoy está, gobernada por el Partido Popular, que es el mismo que gobierna Madrid. Y me voy a referir a Madrid, que en este asunto de la industrialización constituye, me parece a mí, un hito que podrían seguir otras comunidades autónomas. En concreto, Madrid ha hecho público recientísimamente, esta misma semana, unos planes referidos al sector de la actividad inmobiliaria residencial, porque considera que van a ser incentivadores de la economía, del empleo, etcétera, que se concreta en lo que llaman 9 grandes líneas, 40 y tantas nuevas medidas, pero una de ellas es precisamente la de la industrialización. ¿Cómo? Pues es constituyendo en la Comunidad Autónoma de Madrid lo que ellos dicen que será el primer hub tecnológico de industrialización de viviendas de España. Si lo consiguen, y creo que lo conseguirán, esto será, primero, un avance en la Comunidad de Madrid. Segundo,
será un ejemplo que podrá ser seguido por otras comunidades autónomas. Por tanto, yo creo que la industrialización es el primer factor. El segundo factor al que me quería referir lo ha dicho la consejera de la Junta, ¿no? Y nos has puesto aquí un vídeo que se denomina ecovivienda. Fenomenal. Todos estamos con esto de la ecovivienda, el ecologismo, el cambio climático, lo que ustedes quieran, el ESG, el ASG. Oigan, lo que necesitamos en España, lo que los ciudadanos están pidiendo son más viviendas, más. Más viviendas en compra y en alquiler, pero en concreto ahora mismo en alquiler. Se estima que el déficit de vivienda en alquiler en España está como mínimo en el 1,5, 1,5 millones de viviendas para incorporar al mercado del alquiler. Repito, en España. Esto no se hace en un día. Si estamos pensando que se hacen números redondos, 100.000 viviendas nuevas al año, pues oiga, dividamos, si todas fueran este tipo de viviendas destinadas al alquiler, que no lo son, para construir 1,5 millones de viviendas nuevas para destinarlas al alquiler, requeriría como mínimo de 15 años. Como las que se hacen para destinar al alquiler, estoy redondeando, está entre un 25 y un 30%, oiga, entre 45 y 50 años, ¿vale? Imposible, es un plazo que no puede asumir ni la Administración Pública Española, el Gobierno central, los gobiernos autonómicos, ni podemos asumir los ciudadanos. Por tanto, hay que pensar en eso. Ecología, sí. Ecovivienda, sí. Pero más vivienda, ¿vale? Más vivienda. Y en este tema, ya le doy la palabra a Mercedes, vivienda que no todo el mundo es capaz de distinguir. Los que estamos aquí, no me cabe ninguna duda, porque somos o son profesionales. Pero hablo de la población en general. Se habla de vivienda, vivienda, vivienda. ¿Pero qué vivienda? Porque que yo sepa, hay vivienda social en Visesa. A esta no tiene nada que ver con las otras dos categorías que voy a decir, y esa, la provisión, lo que es hacerla, le corresponde a los poderes públicos. Administración central, pero más específicamente Administración autonómica y Administración local. Vivienda social, que es el peldaño más bajo de la cadena y que no es la que más se necesita. La necesitan más los que es la población más vulnerable, pero no son la mayoría. El segundo escalón es lo que se denomina vivienda asequible, ¿vale? Social ya no es, puede ser pública, puede ser privada, o la tendencia actual es público-privada, colaboración público-privada. Segundo escalón, vivienda asequible. Y ya el tercer escalón sería el de toda la vida, la vivienda libre. Entonces, no nos engañemos, por definición, la vivienda libre, el que desarrolla, los promotores que desarrollan vivienda libre para destinarla al alquiler, y todos ustedes conocen esta modalidad que está tan en boga, que es el Build to Rent, la hacen, pero hacen un número muy limitado de viviendas, y los números para vivienda libre no salen a precios que la población, a precios del alquiler, que la población pueda asumir fácilmente. Por tanto, la vivienda libre hay que dejarla de lado. Esa vivienda libre, cuando decimos que necesita 1,5 millones de viviendas para destinarlas al alquiler, adicionales a las que ahora mismo existen, esas no son las libres, serán de las otras dos categorías. La social, olvidémonos, es muy necesaria, la tienen que hacer los poderes públicos, pero tampoco estamos hablando de eso. La inmensa mayoría de la población lo que necesita, eso que llamamos clase media, es viviendas en alquiler asequibles, no a los precios actuales de mercado. Y ese es el gran reto que tenemos por delante. Yo aquí voy a terminar, creo que he dado respuesta también a lo que me preguntabas, pero voy a terminar y si me da tiempo al final añadiré una pata más, ¿no? Y es, bueno, todo esto está muy bien, pero efectivamente no solo nos podemos quedar en que hay pocas viviendas, no solo hay que decir que las administraciones públicas tienen por delante el reto de construir, sobre todo, vivienda social y asequible, que es la que le corresponde. La otra le corresponde a los privados, a los particulares, ¿no? Oigan, es que tampoco las actuaciones que se están haciendo, que consisten en, de alguna manera, intervenir el mercado de la vivienda, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Las leyes que están saliendo, todas las medidas que se están implantando desde la pandemia, son medidas intervencionistas del mercado. Y la intervención, los economistas
sabemos lo que genera: ineficiencias, distorsiones y justamente el efecto contrario al que se persigue. Lejos de añadir más vivienda, en este caso, al mercado o hacerlo a un precio más asequible, el efecto que consiguen es el contrario. Consiguen que se retire vivienda del mercado y la que se queda es más cara. Perfecto, muchísimas gracias. Le pido al equipo técnico si puede volver a ponerme la presentación y así termino también. Contesto la pregunta del profesor Jiménez. Sí, soy rápida. Hablamos de los edificios inteligentes. Yo hace unos días estaba en una ponencia, era moderadora de una mesa sobre estos temas. Estamos en el siglo XXI, que lo comentábamos ahí fuera. Estamos, de hecho, en la tercera década del siglo XXI. Cuando hablábamos de domótica hace unos años, aquello era... presentábamos un proyecto, varios proyectos de patrimonio inteligente, edificios inteligentes en administraciones públicas, en concreto de la Junta de Castilla y León en territorio rural inteligente. Es decir, hoy, año 2022-2023, estamos colocando sensores en los edificios públicos, bibliotecas, etcétera. Entonces, un poco respuesta de la transformación tecnológica. Creo que esta transformación era requisito imprescindible que hubiese sido un poquito más acelerada, pero ahí estamos. Bueno, simplemente, en mi caso voy a daros unas perspectivas económicas a lo que es el sector, ¿no? Porque creo que las personas que hay aquí están vinculadas de una manera u otra con el sector inmobiliario. De manera transversal quiero hacer una pequeña reflexión para todos de esas perspectivas económicas y de cómo cada uno de nosotros podemos intentar trabajar en ello. Creo que al final lo que de aquí queremos sacar también es alguna pequeña lección que nos podamos llevar a casa. Estamos en una serie de incertidumbres, de riesgos y de oportunidades. Tenemos la opción de meternos en la cueva. Os pongo una imagen de una cueva, podemos meternos en la cueva. Uy, es que están las cosas fatal. Yo soy presidenta de la sección de la Asociación de Autónomos en Soria. Me decía el otro día, es que están las cosas fatal. Digo, claro, bueno, si siempre pensásemos eso, no avanzaríamos absolutamente nada. Entonces, conocemos bien la incertidumbre, tenemos un camino lleno de piedras y tenemos un problema, que hay alguien, ¿no?, que está ahí, que es persistente, obstinada y descontrolada, y es la inflación. Eso hace que los precios de los costes que ahora mismo tenemos en nuestras empresas, yo como consultora estratégica y operacional los conozco bien, tengo empresas relacionadas con sus sectores que están vinculadas con todo esto, pues tenemos un problema. Tenemos un problema que los que quieren adquirir una vivienda, como bien decía Julián, tenemos la inflación descontrolada, tenemos el precio de los intereses altísimo porque nos habíamos olvidado durante bastante tiempo de que había que devolver el capital y pagar unos intereses. ¿Qué riesgos tiene el sector? Los costes, la falta de suministros, los impagos, muy importante. Estamos en un momento crítico para esto y creo que afectará a bastantes personas, bastantes de los sectores o empresas que están aquí representados ahora mismo. Una carencia a la hora de conseguir mano de obra para algunos de los puestos de trabajo que necesitamos en esas empresas y una caída de las inversiones por todo lo que ha contado Julián, ¿no?, relacionado con todo lo que Julián nos ha contado. ¿Qué podemos hacer? Me encanta esta foto. No sé si ven lo que es, pero es un suelo que alguien construyó a base de trozos de baldosas que fue encontrando por ahí. E hizo un suelo. Pero bueno, de aquella manera. Entonces podemos hacer apaños, porque esto es un apaño de toda la vida, es decir, ir recogiendo e ir pegando y haciendo un puzzle, o podemos ser más eficientes, más constructivos y mejorar en todo lo que podamos hacer. Por ello, os recomiendo una serie, como economistas, una serie de recomendaciones. Control financiero de todo lo que hacemos, control presupuestario, una mayor calidad a la hora de tomar decisiones. Para eso es importantísimo contar con, como bien decías, la transformación tecnológica nos permite tomar decisiones porque somos capaces de encontrar más datos, más información y, como siempre digo, datos nos sirven de mucho, los podemos convertir en información, pero es imprescindible que todo ese conocimiento que generemos se convierta en sabiduría. Ese es el punto, ¿no?, que cada uno podemos darle por nuestro trabajo. Y, por supuesto, tener planes de contingencia en nuestras empresas, en nuestras industrias, para que, como bien decía Julián, ¿no?, cuando nos intenten adelantar por la derecha o la izquierda, estemos preparados.
Oportunidades. Creo que hablar de todo lo negativo es absolutamente erróneo. Yo siempre voy con una sonrisa por delante y pensando que las cosas pueden salirnos muy bien. Y es que es la única actitud que tenemos que tener. Tenemos que pensar en las oportunidades del mercado inmobiliario y del sector inmobiliario. Para ello, mejoremos la gestión, afiancemos ese mercado, busquemos nuevos mercados. Aquí se ha hablado, al final la sostenibilidad es un nuevo mercado, todo es lo que, bueno, a lo largo de estos días, lo que vais a ver hoy y lo que van a poder ver estos días, pues verán esos nuevos mercados, ese nuevo concepto de los clientes que decía, esas nuevas necesidades de convivencia, ¿no? y de nuevos clientes que necesitan cuestiones distintas. Elegid bien a vuestros compañeros de viaje, por eso en congresos y etcétera siempre recomiendo que generéis redes y networking para que funcione, y sobre todo confiemos en el talento que cada uno podemos aportar en este mercado inmobiliario que tenemos por delante. Es mi cierre, hay una serie de estrategias, pues transformación en todos los sentidos y, como siempre digo, esto no se consigue solo, hace falta muchísimo esfuerzo y nadie nos va a regalar nada, así que sigamos trabajando intensamente para que el mercado inmobiliario siga hacia adelante y para que, bueno, pues podamos, el próximo año nos vuelvan a invitar y entonces podamos seguir contando cosas más interesantes. Muchísimas gracias. Bueno, le he pedido un minuto al moderador y me lo ha concedido porque quería añadir algo. ¿Qué se puede hacer? Que es lo que me ha faltado, ¿verdad? No voy a hacer predicciones de cómo va a evolucionar el mercado. Oiga, háganse la idea. No favorablemente, no va a evolucionar favorablemente, nos pongamos como nos pongamos. El Banco Central Europeo va a seguir subiendo tipos, la inflación va a seguir siendo alta, la financiación cada vez va a resultar más difícil, a la gente le va a resultar cada vez más difícil, menos asequible acceder a la vivienda en propiedad y acceder a la vivienda incluso en alquiler. Claro, mientras dure esta situación. He dicho que es estructural, pero es coyuntural en tanto cuanto va a durar un par de años. O sea, no podemos pensar que 10. Entonces, ¿qué se puede hacer entre tanto? Lo fácil sería decir que justo lo contrario de lo que se está haciendo, pero hay que concretar más. Vamos a ver, suprimir la limitación de revisión de los contratos de alquiler con la limitación máxima del 2%. Suprimirlo. Eso solo está interviniendo y falseando el mercado a la vez que incentiva la economía sumergida. Suprimir la obligatoriedad de prórroga de los contratos de alquiler durante 6 meses. No se engañen ustedes, va a ser hasta diciembre de 2023 y a saber hasta cuándo, ¿no? Por supuesto, no llegar a imponer que esas mismas restricciones se apliquen no a los contratos en vigor, sino también, como se pretende, como se ha oído que se pretende, a los contratos que se suscriban a partir de este momento. Por supuesto, no hacer lo que ha hecho Canadá, de prohibir la compra de vivienda a los residentes, a los no residentes, por un periodo inferior a 2 años. Y, por supuesto, no aprobar la ley de vivienda en los términos en que se encuentra la última versión conocida en el Congreso de los Diputados. Es muy duro lo que he dicho, pero esto es una visión no intervencionista y liberal, que al principio, con todo esto, si se llevara a cabo las supresiones, nos asustaríamos y pegaría todo lo que está contenido, explotaría y veríamos cómo los alquileres, el precio a la vivienda, etcétera, todavía se dispara un poco más. Sí. ¿Cuánto tiempo? Muy poco. El mercado se regula por sí solo, la ley de la oferta y la demanda. El equilibrio se alcanza. La intervención es justo lo contrario. Entonces, ¿qué vamos a afrontar? 3, 4, 5, 6, 8 meses malos de tal. Sí, no podemos discutirlo, pero después volveremos a la normalidad y lo notaremos de forma favorable. Muchas gracias. Muy bien, estupendo. Antes de cerrar, solamente me gustaría abrir un pequeño turno de preguntas, si es que las hubiera, por parte de los asistentes. Si hay alguien que quisiera hacer alguna pregunta a nuestros ponentes, seguro que estarán encantados de dar respuesta. Sí, de no ser así, que veo que no es así, andamos ya fuera de tiempo, es la hora de comer. Me queda agradecer tanto a Mercedes como a Julián la intervención que han tenido y la claridad un poco en ideas que nos han trasladado, cosa que espero que haya sido igualmente provechosa para todos vosotros, al tiempo que agradecer a Envisesa que nos haya dado la oportunidad un poco de participar en esta jornada. ¿Vale? Decir que mi intervención, las propuestas que he puesto, son mías. No las quiero hacer extensivas ni al Colegio
de Sevilla ni al Colegio de Madrid, ni tan siquiera al Foro de Economistas Inmobiliarios que presido. Son mías, las defenderé cuando proceda, pero nadie quiero que interprete que esta es la posición de ninguno de los dos colegios. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.